97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Buen día, Romy. ¿Cómo estamos en este martes? Buen día, Paulino. Bueno, es un martes que tiene complicaciones sobre la traza de Panamericana. Hay una colisión pasando el camino del Buen Aire. Esto es mano a General Paz. Hay un carril reducido y demoras sobre acceso norte. Además, otro incidente en acceso oeste, a la altura de Ciudadela, mano a la autopista Perito Moreno. También está generando demoras y fuertes retrasos en avenida General Paz, entre Liniers y Núñez. Todo el tramo está comprometido, Paulino, mano a la cancha de River. Esto es por tránsito bien fuerte e intenso. Además, se registran retrasos en la autopista 25 de Mayo, entre Villaluro y Flores, en sentido al centro. Acá hay mucho tránsito, ya quedó liberado un choque que hubo a la altura de San Pedrito. Y atentos los usuarios del tren San Martín, está operando con demoras, se debe a un incidente que se dio en Santos Lugares. Así que esta es la principal información a tener en cuenta, Paulino. Impecable, Romy. Sos prioridad. En un ratito nos reencontramos. Chau. 8:33. Desde Buenos Aires. Now. 97.9. Invierno 2026. Actualidad. Más música pensada para vos. Bueno, mientras tanto, ¿qué está pasando con Trump, Paula? Bueno, Trump y Gianni Infantino que siguen sosteniendo este vínculo postmundial, por supuesto. Ahora un Gianni Infantino que busca en Donald Trump el respaldo suficiente para poder permanecer entonces como presidente de la FIFA. Tengan en cuenta que también los rivales de Infantino se van a preparar o se vienen preparando para tener este tema de o presionar la renuncia básicamente de Infantino después de todo lo que ocurrió durante el fin de semana y desde la semana pasada. Se niega a dimitir Gianni Infantino, incluso a partir de esa situación, bueno, los organismos como UEFA están también dispuestos a lanzar nuevas competiciones internacionales que no estén bajo el control de FIFA en caso tal. Y quiere asegurar Gianni Infantino entonces su respaldo para poder permanecer allí en el cargo, y la administración de Donald Trump sería clave realmente en esto. ¿Qué necesita? Bueno, hay dos versiones. Hay una versión que dice que supuestamente vienen intentando contactarse de manera directa ya en reiteradas ocasiones con más miembros de otras asociaciones para lograr ese respaldo, y FIFA que respondió aparentemente a investigaciones de medios estadounidenses que dicen que el presidente de la FIFA no ha realizado ningún tipo de llamada al presidente de los Estados Unidos ni a ningún miembro de su administración. Lo que sí es que, varias asociaciones del fútbol asiática sobre todo han venido manifestando ese respaldo a Infantino, pero que ese respaldo también les preocupa de cara a lo que pueda venir en el futuro con otras competiciones en caso tal. Ceferin, que es el presidente de la UEFA, está presionando además para que los clubes europeos boicoteen la Copa del Mundo de Clubes, que esto va a ser en 2029, si es que Gianni Infantino sigue siendo presidente de la FIFA. Y mantendría también conversaciones con Nasser Al-Khelaifi, que es el presidente del PSG, con la esperanza de que él lo ayude a tener este boicot, entre comillas, con muchos más esfuerzos de por medio, para forzar así la salida de Infantino. En este momento, la Copa Mundial de Clubes de 2029 no tendría acuerdo de participación, todavía no hay un país anfitrión que sea específico, no hay revisión de cara al torneo y tampoco están los pagos hechos por solidaridad. Así que todo esto se está trabajando. También hay fuentes internas de FIFA que afirman esto que nosotros charlábamos el día de ayer, y es que poco a poco se está quedando solo, ¿no? Lo de Cordeiro la semana pasada, y ahora también varios secretarios que estarían en desacuerdo con el actuar de Gianni Infantino y que le están quitando el respaldo básicamente. Con lo cual, efectivamente, la situación está bien compleja, ¿no? Tenía todo camino a la reelección y se empiejó solo. En el mundo de los negocios lo afectó de manera, yo diría, determinante. Acaba de confirmar Juan Bautista Máiquez a través de un posteo en X que efectivamente el gobierno, dice Máiquez, vinimos a arreglar los problemas de la justicia. Con 203 pliegos judiciales enviados al Senado, Milei es el presidente que más candidatos envió al Senado para cubrir cargos judiciales en un año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994, un récord histórico.
Cada uno de ellos es un paso concreto para empezar a reconstruir un sistema judicial que funcione mejor para todos los argentinos. Todavía queda mucho por hacer y no vamos a detenernos hasta avanzar en la cobertura de todas las vacantes posibles. Gracias, presidente, gracias Karina Milei por la confianza para cumplir con este mandato. Juan Bautista Máiquez esta mañana. A propósito, el jueves también habría aprobación de más pliegos que ya pasaron por la Comisión de Acuerdos. El gobierno va a tener efectivamente más de 140 pliegos ya aprobados y otros tantos que todavía van a seguir su defensa y demás, y probablemente sean aprobados sobre fines de este mes o quizás comienzos de septiembre. Sí. Pero Máiquez acaba de publicar este posteo. Milei se ha convertido en el presidente que más pliego envió en un año al Senado desde la creación del Consejo de la Magistratura. En 32 años. Julia, hablemos un poquito de lo que está ocurriendo con las fusiones y adquisiciones. Las compras y adquisiciones. Exacto, porque esta sería la era para la Argentina de las fusiones y adquisiciones. Traducido al castellano, compras y ventas de compañías que hasta hace un tiempo, como no había incentivos, no pasaba. El 38% de las fusiones y adquisiciones se computa como una suba respecto al año anterior y a los años anteriores, y Argentina en esta ocasión queda en tercer lugar en la región con la cantidad de compra-ventas de compañías. En total, en el primer semestre de este año 2026 hubo una transacción total por casi 5.000 millones de dólares, 4.672. El mercado registró 129 operaciones, algunos extranjeros que se van, otros locales que entran, empresas que se venden, que pasan de manos. En gran medida los especialistas dicen las segundas y terceras generaciones de muchas compañías, pymes sobre todo, no quieren continuar con el negocio, entonces los dueños terminan vendiéndolas. Y según el último reporte de M&A, así se dice en inglés, de la consultora Aon, registró 129 operaciones entre enero y julio de este año, principalmente en energía, petróleo y gas como dominantes. Después hay de otros nichos. Dice que la transacción más grande, esto te vas a acordar, fue la de la adquisición del Downstream Ryzen, que era la compañía brasileña que tenía la representación de Shell en Argentina. Correcto. ¿Quién la compró? La suiza Mercuria Energy Group, que tiene accionistas argentinos. Manzano. Exacto. La capacidad para 100.000 barriles diarios y una red de 700 estaciones de servicio Shell se pagó 1.420 millones de dólares. En el mundo, el mismo informe dice que en la región el primer país es Brasil, el segundo es Chile y el tercero en esta categoría es Argentina. Con básicamente los sectores muy pujantes efectivamente de hidrocarburos, minería, ¿no? Sí, y también está el agro. Y también está probablemente los servicios de la tecnología, o sea, todo lo que tenga que ver con economía del conocimiento. Pero el volumen lo concentra la energía. Esos son adquisiciones y fusiones, como la que tuvo por caso la Serenísima, que ya opera con mando único para todos sus negocios entre Arcor y Danone. Exacto. O por ejemplo YPF, que está vendiendo Metrogas. O hay muchas compañías que se desprenden o se hacen de negocios de terceros. O su parte en Profértil, por ejemplo, con el tema de la urea. ¿Por qué? Porque tienen que tener el nicho puesto en el core business, en este caso energía, que es petróleo y gas. De hecho salió de todos los yacimientos convencionales, YPF, y lo fue, ahí creo que volvió a incursionar no solo Pan American, sino y puede ser Total, que tenía en el sur. Total también, y una empresa mendocina que ahora se me escapa. Pero bueno, en cualquiera de los casos, efectivamente estamos hablando de adquisiciones y fusiones. Sí, que creció casi 40% en un año. Eso te implica Correcto. Que hay mucho más movimiento de compra-venta de empresas. En el mientras tanto leía que los dividendos de las empresas girados en julio fueron 1.000 millones. Sí, aumentó. Siguen aumentando. Siguen aumentando. Recuerden que no estaba permitido girar dividendos. Hasta el 2026. Claro, lo cual, hasta diciembre. Este año, que pueden girar los del año pasado. Exacto. Todo el retraso. No, incluso todo el retraso todavía tampoco fue habilitado. Las empresas pueden girar solo la utilidad que obtuvieron el año pasado. Claro, ahora, eso pero es una anomalía. Es con un año de atraso, porque vos podés, el año calendario fiscal para la empresa es todo lo del 25 lo movés en el 26. Correcto. Todo lo de este año se mueve el año que viene, a partir de que se levantó ese cepo. Lo que quiero decir es que como el cepo estuvo rigiendo durante mucho tiempo, muchas empresas tienen utilidades todavía retenidas del 2021, 2022, 2023. El gobierno habilita un año para que no se le vayan muchos dólares de ahí. Dicen que habría más de 10.000 millones todavía para salir. Como consecuencia de ello, ya 1.000 millones solo salieron en los últimos 30 días, porque es época de balance, porque entonces eso hace que giren las utilidades. Por supuesto que es una estacionalidad alta, no es que todos los meses pasa esto. Sí. Y todavía resta el atraso.
No, y vos fíjate lo que hicieron las empresas con las utilidades que no podían girar en el pasado. Compraron bienes en la Argentina, compraron propiedades, campos, invirtieron en otras compañías, invirtieron en otros negocios, porque era la forma de tener la plata en movimiento. Si vos no podés girar al exterior, no podés comprar dólares, que sería la formación de activos externos, lo que haces es hacer un negocio con lo que te queda en el país donde estás. Que era el argumento de Cristina Fernández de Kirchner y lo suyo para decir, ven, eso apuntar a la inversión acá. Sí, pero eso hace que no se vayan. Claro. Cuando le abrís la ventana se escapan, ese es el tema. Primero eso, correcto. Y segundo que es una anomalía. Claro. En todos los casos es una anomalía. Piénsenlo ustedes, invierten en un negocio, ponen un kiosco y le dicen, no, pero la rentabilidad no. O peor, vos te compras tu propiedad en un edificio, te querés mudar y te dicen, no, vos ya compraste ahora por 20 años, te tenés que quedar en este edificio. María Estensoro es periodista, escritora, ex senadora nacional y es un enorme placer sumarla en el transcurso de esta mañana. Bienvenida, Estensoro, ¿cómo le va? Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez la saludan. ¿Cómo anda? Buena mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, Paulino, Julieta. Hola, buen día. Gracias por esta Buen día. delicadeza para con nosotros. Hablamos mucho tiempo con usted sobre la calidad institucional de la Argentina hace unos cuantos años, poquitos, y siempre la preocupación era por la institucionalidad. ¿Está tan vigente como antes esa preocupación? Y sí, la verdad que nuestro país, el que gobierna siempre quiere, ¿no?, llevarse puestas las instituciones. Por suerte, a pesar de todos los temores que tenemos, hay una sociedad civil fuerte y nadie tiene, generalmente la gran mayoría, ni siquiera lo pudo tener el kirchnerismo, y eso hace que nos jugamos en los flejes, parece que vamos a romper las reglas, pero al final la Argentina se ha mantenido en estos 40 y pico años de democracia ¿no?, dentro de las reglas, pero siempre estamos jugando al límite, y este gobierno también, que es no respetar los controles cruzados de la democracia, los tres poderes, ¿no? Siempre estar tratando de debilitar a la justicia o ignorar el Parlamento, y sobre todo ignorar a la oposición en vez de buscar consensos, pensar que uno lo puede hacer solo. Todas esas cosas son vicios que no nos hacen bien. Tenemos como una vocación a los argentinos, lamentablemente nos gustan los líderes autoritarios, y bueno, pero a pesar de todo, Paulino, no hemos roto el orden constitucional ni mucho menos, y el año pasado en Poder Ciudadano, yo estoy en el directorio, trajimos a la directora de Latino Barómetro, que es una organización chilena que desde hace 35 años mide el estado de la democracia en Latinoamérica, y decía, es más fácil que llegue un corrupto a la presidencia en Argentina que un autócrata, porque los valores democráticos de la sociedad, y miden un montón de variables, están entre los más altos, junto con Uruguay, ¿no? Los uruguayos son más respetuosos, pero igual nosotros tenemos un sentido democrático que, por ejemplo, no está tanto en Chile, en Chile sí, en Brasil o México tienen valores democráticos menos consolidados, ¿no? Eso es un tema, definitivamente. Yo leía ese informe y lo leía con cierta preocupación. Esta idea del fenómeno de líderes caudillescos, más bien personalistas, autoritarios, que Argentina ha tenido durante tanto tiempo y que ha sido un denominador común, por otra parte, en los liderazgos fuertes de procesos políticos consolidados durante un tiempo en el país. ¿También lo está viendo en el presidente? Y sin duda, claro, sí, eso de insultar y de descalificar todo lo que dice cualquiera que no sea libertario, porque ni siquiera se lleva bien con los liberales, ¿no? Los insulta a Macri y a los aliados, ¿no? Un día cuando los necesita y después los denosta, como una forma de construir poder, que además se ha exacerbado. Milei es un producto de las redes sociales, y de esos discursos de odio y de insultos permanentes de las redes, que es como la chusma de antes. Siempre me hace acordar a cuando uno va a la ópera, que está el pueblo ahí, ¿no? Y la chusma. Bueno, las redes hemos convertido
el debate público en una chusma donde cada uno dice lo que quiere, que puede parecer muy democrático, pero esa no es la forma de pensar soluciones para el país, es simplemente insultarse unos a otros. Y bueno, el presidente lamentablemente es un especialista en lo que se llama la mierdificación, perdón la palabra, del debate público. Es una palabra que acuñó, creo que un inglés o un canadiense. Ahora, María Eugenia, vos diste en un punto clave que creo que es global. En este momento, por ejemplo, Trump tiene un estilo similar en el sentido de que él se expresa en las redes como quiere, pero la diferencia con Argentina es que él vive en un país que tiene instituciones fuertes. Entonces, por más que él diga lo que diga, el Banco Central es independiente, la justicia tiende a ser independiente, o al menos los fallos comerciales e institucionales tienden a seguir la ley, y así también pasa muchas veces en el Congreso, salvo en las excepciones cuando él tiene mayoría. Entonces, ¿cómo se logra que la institución sea más fuerte que lo que hace un presidente de turno? Mira, Julieta, lo que vos decís es creo que de un Estados Unidos que hoy no se ve. Yo viví allá varios años y la verdad lo que está pasando en Estados Unidos, creo que acá no ha pasado esto de perseguir a inmigrantes y echarlos del país sin juicio previo, de matar gente, de ir encapuchados en democracia, como van los de ICE, y de repente matan a alguien y siempre le echan la culpa y que el gobierno los defiende. Estos juicios millonarios que entabla el presidente contra los medios de comunicación por 500 o 1.000 o 2.000 millones de dólares, que al final los medios terminan negociando fuera de la justicia, no porque Trump tenga razón, sino porque el juicio sería extremadamente oneroso, que son todas maneras de presionar a los medios de comunicación que todavía son críticos y son cada vez menos. O el control del contenido en las universidades, que se retiren fondos federales. Lo que estamos viendo en Estados Unidos no lo hemos visto en estos años aquí en democracia. Sí tenemos una tradición de una democracia más débil, pero o que se lleve al país a guerras sin la aprobación del Congreso, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos es muy grave. O sea que para vos perdió institucionalidad. Según lo que estás mirando. Okay. Seguro. Me parece que te digo, la Argentina es un momento, es raro, pero decir, bueno, acá estamos un poco mejor que en muchos lugares del mundo hoy en día, ¿no? Sí. Eso es bastante raro porque siempre nos parecía de ver, y no estoy hablando del presidente Milei, tiene este modo que a mí no me gusta, que me parece antidemocrático en el trato, y además me parece maleducado, y yo creo que los líderes tienen que mostrar respeto, educación, porque es lo que permea hacia abajo, ¿no? La violencia de arriba contagia hacia abajo, pero es una cuestión más de formas. Lo que hace Trump es invadir países, declarar guerras, mentir, en un país que tiene una importancia enorme en el estado del mundo, ¿no? Así que... Hiciste una entrevista a Horacio Marín que dio mucho que hablar, hablando del tema de la calidad institucional, etcétera, en La Nación. Pegó mucho, me gustó porque además es hija del gran Pepe Stensoro, que terminó del modo que ya todos conocen en la década del 90, pero y que fue uno de los artífices de una consolidación de una YPF moderna y demás. ¿Qué impresión te llevas? Porque mientras hablamos de las características que rodean al presidente muchas veces, o al poder, etcétera, también encontramos en muchas empresas descentralizadas personas que tienen casi un perfil opuesto, dialoguistas, consensuadores, sin gritos. Marín es un ejemplo, Lombardo en Aerolíneas es otro, y así podríamos mencionar otros casos, digamos. ¿Qué impresión te llevaste? ¿Cómo lo viste? ¿Qué crees que está pasando en YPF, digamos, y con YPF? Bueno, mira, Paulino, lo entrevisté a Horacio Marín, el CEO de YPF, porque cuando lo vi, lo he visto en estos 2 años actuar, me pareció que por primera vez en 31 años, mi padre murió hace 31 años en este accidente de avión. 31 años. Sí. 95. Y al verlo durante los últimos 2 años a Marín hacer una enorme transformación de YPF después de 31 años de desastres, con alguna muy breve excepción,
la verdad que quise entrevistarlo. Y tuvimos una muy buena conversación. Quería, además de conocer al hombre, al empresario, también al hombre que estaba detrás de esta transformación. Y una de las cosas importantes que hay que señalar es que es alguien, cuando lo presentaron, hace 2 años cuando lo nombraron, decían un técnico, porque él no había dirigido una empresa, no había conducido una empresa, era la persona con más que se ocupaba de la producción y la exploración de petróleo de Tecpetrol, la empresa de Techint. Durante 35 años llegó al puesto más alto en la producción y exploración, sabía todo de los yacimientos, había desarrollado Vaca Muerta para Techint, pero no había conducido una empresa. Esta fue su primera. Entonces lo presentaban como un técnico y él se ha revelado como un gran empresario, un visionario, con una visión muy clara para la empresa, que a mí lo que me gustó cuando lo escuchaba hablar y se comprobó en la entrevista que publiqué en La Nación este domingo, que él tiene una visión para YPF, pero tiene una visión para el país, ¿no? Y eso es lo que a mí, mi padre también tenía una visión de una Argentina donde la energía podía ser realmente un motor del desarrollo y un despegue, y YPF ser como la proa, pero también hay que decir que la Argentina, YPF es responsable más o menos del 50% de la producción de gas y petróleo, muy a grosso modo, y el otro 50% es de un sector petrolero privado, nacional y también internacional, que opera desde hace décadas en la Argentina, que es muy profesional. Entonces, si le das reglas claras y positivas como las de este gobierno, la Argentina puede ser un productor importante y sobre todo generar ingresos para nosotros, en vez de desde el 2010, en el gobierno de Cristina, hasta el año pasado, hasta el 2024, la Argentina tuvo que importar cantidades, casi 100.000 millones de dólares de gas que teníamos bajo tierra, pero por el desquicio de la política energética del kirchnerismo, perdimos el autoabastecimiento y el superávit energético. Entonces, ahora se ha revertido, ha habido una reversión enorme en los últimos, sobre todo se consolidó en los últimos 2 años, ya se venía mejorando en los últimos, te diría, 4 o 5, no antes, y ahora YPF es la proa, pero todas las otras empresas también están contribuyendo. Y Marín, lo interesante es que tiene muy claro esta visión para el país, y además tiene este compromiso de trabajar con el sector privado. Están haciendo un montón de oleoductos, gasoductos, empresas. O sea, la sinergia público-privado, de la cual tanto se habla. Sí, bueno, YPF funciona más como una empresa privada porque cotiza en la bolsa de Estados Unidos, toma decisiones como una empresa privada. Y lo interesante es que Marín no lo conocía a Milei, lo conoció después de que lo nombró y después de asumir en el cargo. O sea, en un viaje a Vaca Muerta. Sí, pero lo designaron por su trayectoria como alguien con mucha experiencia en Vaca Muerta, justamente, un técnico con mucha experiencia en petróleo en Vaca Muerta, pero no por amiguismo o por afinidad política. Entonces, eso también hay que señalarlo. No fue como poner a los eskenazi, la argentinización de Néstor y Cristina Kirchner, que tanto nos costó, poner a un testaferro de la familia Kirchner, ahora que estamos hablando de Cristina Libre, perdón que me meta en política, pero esto ha tenido un costo. La Argentina recién el año pasado llegó a tener los mismos niveles de producción de petróleo y de gas que hace 30 años, perdimos 30 años. Entre la venta a Repsol y después la argentinización y todo lo que vino después, y la estatización a las patadas, y los cepos que ustedes hablaban al principio, ¿no? Que no se podían repatriar dividendos. ¿Quién va a invertir en un país donde lleva plata y no la puede sacar? Definitivamente. Bueno, todo eso nos ha costado un montón, pero eso ha habido una reversión estructural. Hoy la Argentina está en récords de producción y de exploración, y esto puede ser, como dice Marín, una segunda turbina para el progreso, el desarrollo del país. En esta ventana de oportunidad que nos dan los hidrocarburos, porque estamos en una era de transición energética, eso tampoco hay que olvidarlo. María Eugenia, ha sido un enorme placer.
Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta la próxima, María Eugenia Stensor. La periodista, escritora, ex senadora nacional. Interesante tomarnos una pausa en la mañana para poder conversar con alguien que además tiene todo ese abanico de conocimientos que ustedes acaban de escuchar. Bueno, ya a las 8:57. ¿Estás bien, Juanjito? Estoy perfecto. ¿Qué dicen los oyentes y los televidentes? ¿Qué dicen a través del WhatsApp? En un ratito los escuchamos. Ahora los escuchamos. Están álgidos, como siempre. Ellos hablan mucho. No, está bien, no importa. Pero siempre alguno, viste, cuenta alguna cosa buena, hace algún aporte. Algún dato, sí. ¿No? Si querés te digo, hoy 4 de agosto se conmemora el Día Internacional del Leopardo Nublado. ¿Qué? International Clouded Leopard Day. Leopardo Nublado. Nublado. Porque hay varios. Esta fecha busca generar conciencia sobre la conservación del leopardo nublado, un felino del sudeste asiático amenazado principalmente por la pérdida de hábitat y el tráfico ilegal de fauna. Nunca escuché en mi vida leopardo. Bueno, está el Día Internacional del Leopardo, pero el leopardo común, que es el 3 de mayo, y el Día Internacional del Leopardo Árabe, que se celebra el 10 de febrero. No sabía. ¿Viste? Mamita. Este programa es así, te ilustra, querido. Leopardo nublado. Sí, señor. Sí, señor. No te extrañe que mañana venga algún directivo de la empresa y diga, vamos a hacer el programa del Leopardo y lo conduce Juanjo. Sí, Cuidado. No, yo creo que tendría un éxito extraordinario, olvídate, el Leopardo nublado sería extraordinario. El Leopard Program. Bueno, ya a las 8:58 en la mañana, 11 80 697 9. Pecón era la empresa que había comprado activos de yacimientos maduros de YPF. Gracias a los amigos que nos escuchan, que se internalizan, se mimetizan con el programa. El querido Matías Yapir, un abrazo. Now. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. La batería es William. Mi batería es William. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Querido Ezequiel Marcusi, el abrazo de siempre. Buena mañana, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Paulino? Muy buenos días para vos también, para todo el equipo nuevamente, los oyentes. Bueno, y contarles que todavía se siguen registrando algunas lloviznas aisladas. Ahora en Ezeiza se registraba el último dato, indicaba eso, algunas lloviznas. Todavía en la mañana alguna que otra más puede aparecer. La idea es que se mantenga mayormente cubierto el cielo hoy. Va a asomar el sol, pero poquitito. Y la máxima va a rondar unos 16 grados. Mañana, similares condiciones, otra vez formación de neblina, algunos bancos de niebla en la mañana y una máxima parecida con viento del sector este. Tal vez tengamos ratos de sol un poquito más extensos. Y el jueves recordamos que vuelven las lluvias y tormentas. Tormentas que pueden ser fuertes en gran parte de la región pampeana. Ya hay alertas al respecto, alerta amarillo en gran parte de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Entre Ríos. Y bueno, se van a venir otra vez tormentas fuertes. Pero de eso vamos a dar un poquito más de detalle mañana. En principio, hoy las tormentas más fuertes están sobre el noreste del país, el norte de Corrientes, Chaco, de Formosa, y hay una alerta por nevadas en todo lo que es el sur de Neuquén, zona cordillerana más que nada, y el noroeste de Chubut. Mañana, previo a las tormentas del jueves, vamos a tener nevadas fuertes sobre el sur de Mendoza y gran parte de la zona cordillerana de Neuquén. Ese mismo fenómeno que va a provocar esas nevadas es el que después va a seguir su curso hacia la región pampeana y va a dar lugar a las lluvias y tormentas. Así que vamos a estar siguiendo todo el desarrollo de esta situación. Nos vamos a meter de lleno seguramente en un ratito en todo eso. Querido Ezequiel, las perspectivas de fuertes precipitaciones y demás que están anunciadas para Entre Ríos, ¿se van a quedar más circunscriptas algunas provincias o va a ser un día? Me dicen que en la costa está horrible, efectivamente está lloviznando en Mar del Plata, por caso me consta. Niebla, llovizna, correcto, exacto. Y tenemos mucha nieve, aparentemente hoy y mañana, tanto en Río Negro, en la Patagonia, como Neuquén, incluso Santa Cruz y Ushuaia. Sí.
eso se queda. Sí. Sí, sobre todo mañana las nevadas van a ser muy fuertes sobre el centro norte de Neuquén y gran parte de la zona cordillerana de Mendoza, incluso va a haber viento sonda a través sobre el sur de Mendoza. Va a ser bastante importante este fenómeno que después va a terminar dando lugar a lluvias y tormentas en la región pampeana el jueves. O sea, todos los días vamos a tener algo diferente, va a ir evolucionando de esta manera. Mañana entonces nevadas en esta zona cordillerana, después del jueves las tormentas en la región pampeana. Y hoy, dentro de todo, las zonas más complicadas por ahí en el extremo noreste argentino, donde va a persistir el mal tiempo, Muy bien, Corrientes, bueno. norte de Entre Ríos, pero ya te digo, lo más relevante de esta semana va a llegar el jueves. Abrazos. Hasta luego. ¿Dónde estamos? Tu actualidad no se detiene. Bueno, tenemos mucho en expectativa por delante, algunas notas, queremos hacer un poquito de mesa, pero alguna cosa quiero decir solo muy sencilla que está ocurriendo desde el fin de semana tras la finalización del Mundial, que es la aceleración de los tiempos electorales. Cuando el presidente dice que va por su reelección, ya no solo es la oposición la que está buscando un candidato, una alternativa, una oposición atomizada que no tiene todavía un proyecto real de poder detrás de ninguna figura emblemática que aglutine un consenso suficiente como para ser una opción real de poder, independientemente de los gestos, las intenciones, las pretensiones de un Kicillof que no puede cerrar filas adentro del peronismo una candidatura homogénea. La verdad es que el escenario para la oposición es muy desafiante. Es cierto que hay una demanda creciente para la creación de eventualmente una oferta electoral alternativa al presidente y por sobre todas las cosas al kirchnerismo, cuyo espejo retrovisor devuelve a buena parte de la sociedad a donde no quiere volver. Ahora, lo concreto es que cuando el presidente habla de la reelección, cuando el presidente recoge el guante, va al rescate en términos de vocería de su propio gobierno, fruto de la frustración probablemente que ha causado el desembarco de un Ravier que hasta ha tenido falencias en la comunicación en términos económicos. El presidente también se inscribe en la lógica de estar ya en campaña. ¿Y cuál es el problema de estar en campaña a 15 meses de la elección? El desgaste. Para la oposición, para Kicillof, para todo aquel que dice quiero ser presidente, que levanta la mano, pero también para el propio gobierno, con un presidente que además el fin de semana pareció ser taxativo, diciendo tengo ya al vicepresidente, nota del diario Río Negro, y luego el lunes, 24 horas después, con Feynman, decir, bueno, siempre la política es dinámica, es algo que podemos consensuar, puede existir una coalición, tengo prioridades en cuanto a las observaciones. O sea que el presidente pareció coquetear con la idea de dejar libre el casillero de la vicepresidencia para una eventual negociación con eventuales aliados. Todo esto a propósito del juego de la política, donde tampoco es que al presidente le sobra mucho. En perspectiva tiene una alta probabilidad de ser reelecto, pero al mismo tiempo tampoco le sobra demasiado. Y si hay un cisma, si Villarroel presenta una alternativa electoral y por lo tanto eso desgrega el respaldo del oficialismo, de una Villarroel que además fue complementaria de Milei, también a ella le tributaron votos de distintos sectores, más nacionalistas, más cercanos a las Fuerzas Armadas, católicos. Entonces Milei no está en condiciones de que se vayan más eslabones de su construcción. Y deberá reinventar una construcción que sea un poco más englobante. Ni hablar si además Macri toma la decisión de ser candidato o el proponer un candidato a presidente, donde también efectivamente en el contexto de las ideas que Milei expresa habría competencia incluso de distintas expresiones. Después veremos con qué volumen, con qué magnitud, con qué dimensión, con qué cobijo, con qué reglas. Porque también lo que dispara la aceleración de los planteos electorales tiene que ver con una discusión que el mes próximo dará la política, que es la reforma política, que incluye no solo la suspensión o eliminación de las PASO, sino también toda una reestructuración del sistema político a partir de una nueva ley de partidos políticos que establezca requisitos mucho más duros para oficializar partidos, que al menos tengan personalidad jurídica en 10 provincias, ya no en 5, que tengan X cantidad de votos, pisos electorales, durante 2 elecciones consecutivas para mantenerse como tales,
en términos del financiamiento que después el Estado tiene que dar para garantizarle a los partidos políticos, que son esenciales según la Constitución para nuestra democracia, su propia permanencia. En lo que a todas luces sería una especie de depuración del padrón de partidos políticos que tiene la Argentina. Pero además conlleva una idea adicional. El presidente busca reconstruir expectativas. La economía en el segundo trimestre no fue lo que se esperaba. Julio parece no ser tan venturoso como el gobierno deseaba. Y a propósito parece todavía estar bajo el efecto serrucho. La economía parece no despegar, no solo ya de manera homogénea, lo cual está a todas luces bastante claro, nítido que eso no va a ocurrir, sino además que en el promedio tampoco la economía está creciendo con la robustez que todos imaginaban, con una perspectiva de un aumento de la actividad económica del 4 al 5%, que era el presagio que el propio presidente estableció en el presupuesto que se votó para este año, con una inflación que además iba a estar en el 10 y que a todas luces va a estar por lo menos en el 25-26, quizás en el 30. Entonces el presidente sale a buscar revertir esas expectativas, a tratar de contener a los propios, a tratar de solidificar la idea de que vale la pena, que este es el camino y que pese a que haya momentos acuciantes, la Argentina no es Suiza, como dijo, pero tampoco es lo que era y está mejor que antes. El riesgo en esa lógica del desgaste es que todos queden pendientes de qué pasa en 2027 y qué pasa con la elección presidencial. Y si eso ocurre, todo tipo de inversión relevante va a ser frenada hasta que la elección ocurra. El problema es que son 15 largos meses hasta entonces. Son 5 trimestres. Y en el medio va la vida. Las cuentas llegan, hay que pagarlas, los comercios hay que abrirlos, los salarios hay que pagarlos por parte de los empresarios. Así que yo creo que el presidente entró también en la dinámica que le era propia de la oposición y eso conlleva riesgos. Definitivamente. Para buena parte de la sociedad era la oposición hablando de una campaña que le era ajena, que le quedaba lejos, a la cual la sociedad nunca entró todavía porque además le falta un año largo. Pero cuando el presidente mismo habla de su reelección, cuando habla de su vicepresidente eventual, ya es el sistema político y el gobierno el que también entró en campaña. Y recuerden que la energía es una. O uno la concentra en alguna cosa o la dispersa. Con energía dispersa, también el riesgo es que la gestión se dispersa. Santiago Caputo dice, la campaña para el gobierno es las reformas. Las reformas son la campaña son las reformas. Bueno, justamente para que esas reformas afloren, prosperen, sean eficaces, se concreten, se requieren acuerdos, articulación con sectores de la oposición, los más amigables, y crear incentivos para esos acuerdos. Cuando uno está en una campaña electoral, esos incentivos tienden a reducirse, salvo que los incluya dentro del acuerdo electoral, que es lo que parecería no estar claro. Por lo tanto, con la política acelerando, con el escenario electoral en ciernes, con todos en campaña, veremos cómo se articulan los acuerdos, indispensables para que la máxima del gobierno se concrete. Que la campaña son las reformas, que las reformas son la campaña. 9:10. Now.
Now. Para entender. Pasando a los mercados, Julia, todo esto acaba de decir Scott Bessent, recuerdo, el secretario del Tesoro norteamericano. ¿Qué dijo? Lo de Scott Bessent es ya a esta altura símil de lo que había dicho el propio Trump, digamos. Scott Bessent dice, el secretario del Tesoro norteamericano a esta hora, que un acuerdo con Irán podría anunciarse tan pronto como mañana. Dice que el acuerdo reabriría el estrecho de Hormuz. Los futuros extienden las ganancias más de 600 puntos en el día a esta hora. ¿En qué quedamos? ¿Se abre o no se abre? Irán dice que no hay negociación y que el estrecho de Hormuz va a seguir siendo controlado por ellos, y un proyectil impactado en un carguero esta misma madrugada, mientras Trump dice haber evaluado o estar evaluando la última chance antes de endurecer su postura con Irán. Bueno, según lo que dijo Scott Bessent, Asia le creyó la mitad. La mitad está arriba, la mitad está abajo. Okay. Y así cerró. Europa le está creyendo todo a Scott Bessent, porque está todo pintado de verde. Vamos. América está todo pintado de verde. Le creen a Scott Bessent. Mirá Scott. El S&P está 1,5 arriba. El Nasdaq 100 está 1,8 arriba. El Dow Jones está 1,3 arriba. Y el Russell 2000 está 1,7 arriba. Baja la volatilidad, sube el dólar, sube el Bovespa o está neto respecto del día de ayer, cae el Merval. O sea, nosotros no le creemos a Scott Bessent. Mirá, pobre está Scott. cayendo el Merval, qué raro, porque veníamos. Bueno. Ayer también cayó el Merval, los bonos cayeron, subieron fuerte, sí. Que cayó el riesgo país, pero el Merval es como que no está tiene días repuntando, ¿no? ¿Y no, Scott tiene es, días. Scott es de United States of America? Ya, es el ministro de Economía de allá. Ah, claro. En este momento el petróleo sigue estando en $82. Fíjate que bajó 2% en lo que va de la mañana. O sea que le cree también a Scott Bessent. También le creen. Que va a haber un relajamiento de la tensión. ¿Ustedes le creen a Scott Bessent? Mirá que pregunté, mirá cómo los puse a los dos contra las cuerdas, Pau. Yo ya no creo en nadie. Bueno, yo no creo que tengan el resultado bajo la manga, como dicen. Okay. Creo que depende de tantas variables que nadie puede saber qué va a pasar. Pero salió a poner paños fríos porque efectivamente la sensación era que se había recrudecido todo esta mañana. Entre las definiciones del régimen iraní, más Trump diciendo que le estoy dando la última chance antes de terminar con el régimen iraní. Bueno, claro. Scott Bessent sale a poner paños fríos. Es el que escribía los tweets en plena campaña entre septiembre y octubre, respaldando al gobierno argentino, ¿te acordás? Sí. El que vino a la Argentina el día que el 14 de julio del año pasado, 14 de abril, perdón, el gobierno levanta el cepo para personas físicas humanas. Y Scott Bessent está en la Argentina por horas, ¿te acordás? Un lunes sí. Y después además compró una suma importante de pesos para contrarrestar la compra de dólares de los argentinos. Y eso colaboró. Y después nosotros le devolvimos con los respectivos intereses. No, después no es que le devolvimos, él vendió. Entró al mercado, compró y después entró y vendió y hizo mucha plata. Tiene nombre de actor de película de acción. Ganó plata con Argentina. Tiene nombre de actor de película de acción. Scott Bessent y Jean-Claude Van Damme. Porque alguien que va a liberar algún secuestro o algo así. Sí, es verdad. Scott Bessent. Tenés razón. Como bueno, Liam Neeson. ¿Qué hay sobre la selección argentina todo esto? Juanjo. Bueno, vos sos el que hace los chistes, no claro, que se ríe. Pero Paula es muy graciosa. Así de fuerte. Vos también. Hablemos de la selección argentina y de los partidos amistosos. Yo les había contado un poco que en el mes de septiembre y principios de octubre vamos a tener una jornada FIFA, al igual que en el mes de noviembre. Y la selección argentina ya está con esa planificación para los últimos meses de este 2026. Dejar todo listo de cara a lo que va a ser una fecha que llaman Extra Large, que tiene que ver con el 21 de septiembre al 6 de octubre. Y allí la selección podría disputar entonces 3 partidos amistosos. Después, ya la ventana del 9 al 17 de noviembre, ahí se va a estar analizando en semanas posteriores. Este partido, o este periodo mejor, del 21 de septiembre al 6 de octubre, abarca hasta 4 partidos. La selección disputaría 3, como les dije. Y ahí la intención es que se juegue uno en condición de local acá en Buenos Aires y que Messi esté en ese partido amistoso. Esa es la intención que se tiene. Todo esto sin saber si Lionel Messi se despidió o no de la selección argentina y tampoco si Scaloni va a seguir o no junto a su cuerpo técnico, ¿no? Eso es clave también para lo que tiene que ver con las próximas semanas. Rivales, podría salir de CONCACAF o un rival sudamericano. Todavía no se define bien cuál podría ser esa selección que acompañaría a la selección argentina. Y los otros 2 partidos de esa ventana se estarían realizando en Asia. Ya se tienen negociaciones de parte de AFA
China, básicamente, ¿no? China, exactamente. El Se hablaba de furor Asia chino. y China, exacto. Allí ese sería el destino principal entonces para realizar los otros 2 partidos de la selección, pero bueno, se habla de que uno de esos 3 amistosos de septiembre/octubre sería acá en Buenos Aires. El tema Facundo Moyano es el tema de la mañana. Ha sido detenido junto a una mujer con la que estaba compartiendo en su departamento, aparentemente en la noche de ayer. La joven tiene 23 años, fue asistida por el SAME, está actualmente internada en el Hospital Pirovano. Candela Arizaga es la joven que salió corriendo del departamento de Facundo Moyano. El portero, el lugar, el encargado del edificio es quien da cuenta al 911. Los vecinos escuchan algunos gritos, están reconstruyendo el hecho. Facundo Moyano estaba demorado, desconozco si sigue en esa condición de demorado. Llegó Hugo Moyano, Hugo Chico, digamos el hijo menor, a la dependencia policial hace un tiempo, hace una hora aproximadamente. Así que estamos buscando los últimos detalles. La policía ha confirmado que los dos estaban bajo los efectos de las drogas. Ella quedó internada. Ella se la ve semidesnuda, caminando por la calle. Fruto de las advertencias, los detienen a ambos en una esquina. Bueno, así que es el tema de la mañana. Aparentemente en medio de una noche de cierta droga, furia y descontrol, como dice uno de los grafs de La Nación hasta ahora. Ella expareja de Elegante, aparentemente Sí, lo que veíamos ahí vemos antes que- también. Sí, no tengo mucho el pedigrí, es una chica muy joven. Y en algunos canales decían que la droga era Tusi, que es una droga sintética recreativa que consiste en una mezcla impredecible de sustancias como ketamina, MDMA y cafeína, y tiene un color rosa. Que es una droga medio de moda, por llamarlo de alguna El Tusi. manera. Está mucho en las fiestas electrónicas, ¿no es Claro. cierto? Bueno, 9:21 en la mañana. Nos vamos a meter de lleno en una conversación con Eduardo Paladini. Eduardo es periodista, jefe de la sección política de Clarín. Ayer escribió La Tapa, donde hablaba sobre la perspectiva de la reelección del presidente Milei, con un análisis de encuestas electorales donde decía que pese a que la gente, casi 60%, sostiene que no la está pasando bien, todavía Milei tiene una perspectiva muy alta respecto a la reelección y está caminando con una luz de ventaja. Pero más allá de todo esto, quiero hablar con Eduardo sobre qué están mostrando las encuestas, ¿no es cierto? Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez te saludan. Eduardo, un abrazo. ¿Cómo andás? Buena mañana. ¿Qué haces, Paulino? ¿Cómo andas? Hola, Julieta. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno. Bien, bien. ¿Qué te dicen las encuestas más allá del número sobre reelección o no, que es ciencia ficción, porque primero no están los candidatos, segundo quedan un largo año por delante y todo lo demás, más allá de la ansiedad que nos cobije a todos? La perspectiva de... Sí, y suma que mucha gente decide casi cuando está caminando a la escuela a quién va a votar. Pero digamos, números gruesos, yo diría que si vos mirás todos los números de Milei que no sean electorales, vos decís acá hay un dirigente con problemas, ¿no? Con una opinión pública relativamente crítica. Vos decías 60% dice que está peor que el año pasado. Las expectativas económicas, que son muy importantes para todos los gobiernos y sobre todo para este gobierno, que se ancla en esta idea casi menemista, estamos mal pero vamos bien, la gente cree que vamos a estar mejor. Bueno, las expectativas económicas son pesimistas, mayoritariamente, ¿no? La imagen del presidente, números redondos, será 35-40 positiva, 55-60 negativa. Bueno, vos ves todos esos parámetros y decís, este presidente no puede reelegir. Ahora, cuando vas a ver la intención de voto, Milei, La Libertad Avanza, Milei en primera vuelta, Milei en balotaje, mantiene una leve ventaja sobre el resto y ahí es donde el análisis es bastante simple. Vos lo habrás dicho varias veces, Paulino, bueno, ¿qué hay del otro lado? La orfandad de la oposición de canalizar ese descontento con Milei me parece que es lo que explica que pese a una situación compleja, Milei solucionó, o por lo menos está en vía de solucionar, la principal preocupación de los argentinos, te diría en los últimos 10 o 15 años, que fue la inflación, pero bueno, hoy la gente está reclamando una mejor situación económica, pero pese a todo eso, en las encuestas electorales en general se mantuvo arriba, creo yo, por esta orfandad en la oposición. Sí, después cuando aparece Quintela y dice que habrá expropiaciones y el peronismo vuelve al poder, que no se envalentonen los inversores, o cuando ves liderazgos que intentan consolidarse como los de Kicillof, más mirando el espejo retrovisor que por el parabrisas del futuro y demás, con los problemas que tiene el peronismo además estructuralmente en términos dirigenciales, uno tendería a pensar que hay una demanda insatisfecha en términos de producto.
que puede haber descontento. El problema es que nadie capitaliza, y si nadie capitaliza, al final del camino, como decíamos siempre en el avión, es pollo pasta, digamos. Exactamente, hace mucho que la Argentina elige al menos malo, y se da otra particularidad en las encuestas. Cuando le preguntan a la gente qué tipo de candidato quiere para enfrentar a Milei, que ya es un outsider y todo lo que conocemos de Milei, la mayoría elige gente de afuera de la política, nueva, etcétera, etcétera, que hoy no cumple ningún opositor tradicional, como si fuera Kicillof, bueno, vos mencionaste a Quintela, pero por ahora, cuando le mencionan a estos nuevos outsiders, por lo menos los que se estuvieron midiendo en los últimos meses, como Dante Gebel, Daniel Haddad, y alguno más, por Jorge ahora Brito. no prende ninguno. Jorge Brito, digamos, no prende ninguno. Es decir, se refuerza esta idea que decías vos de la demanda insatisfecha. Bueno, en esa demanda insatisfecha pareciera que por ahora Milei le alcanza para sostenerse muy competitivo. Claro, ahora vos hiciste, creo, un promedio de todas las encuestas que relevaste en el último mes y medio, y en el promedio te sigue dando que esa imagen positiva se traduce en votos en un 39-40%. Sí, Milei es de esos dirigentes, como ocurre con Cristina, que te diría que imagen, aprobación de gestión se asemejan bastante a la intención de voto. Son esos dirigentes que te quiero, te odio. Claro. El que dice tiene buena imagen de Milei es muy probable que lo termine votando. Entonces, si hoy ronda el 35% de imagen positiva, es lógico que tenga un 30 y monedita de intención de voto, sobre todo para una primera vuelta. Después balotage es más que nunca pollo pasta, pero por otro lado Milei tiene un núcleo de rechazo muy fuerte, que yo te diría que es incluso superior al núcleo duro de apoyo, puede rondarnos el 40%. Bueno, sin embargo, esa parte del medio, que es la que termina definiendo la elección, por ahora parece seguir pensando que el menos peor puede ser Milei. Y ahí es bastante claro, esos núcleos duros son muy difíciles de mover. Es como la imagen de Cristina. La imagen de Cristina hace, te diría, 10, 11 años de que dejó la presidencia, digamos, más allá de que volvió, que está estancada en un 30, 60 y pico, o sea, 30 for, 60 y pico, como vos decís, y no pierde. La metieron presa, claro. 30, 60 y pico, no sé, le regala plata a la gente, 30, 60 claro. y pico, una cosa bastante inamovible. Bueno, Milei tiene una cosa así consolidada que te da piso alto, pero también en un momento es lo que le pasó al kirchnerismo y es lo que le puede pasar a Kicillof. Si tu rechazo es muy alto, te da un techo bajo y te deja poco competitivo para un balotaje. O sea que si vos ves algún cambio en la matriz económica, por ejemplo, mejora en la tasa de mora, mejora en el salario disponible o incluso mejora en el empleo o en la disponibilidad de empleo, él podría incluso escalar en esa imagen que podría traducirse en voto o escalar en la intención de voto. Yo creo que sí. Para mí es como la hipótesis más consolidada, porque Bien. El voto que pierde Milei, si bien en algún momento, el peor momento de Milei en las encuestas fue abril, él había tocado un pico positivo a fin de año después de ganar la elección, venía bajando la inflación, bueno, tocó un pico positivo. Bueno, a partir de diciembre te diría que hasta abril, cayó. digamos, constantemente cayó. Entre el caso Adorni, inflación de 3,4% en marzo, cayó sin parar. Y a partir de abril empieza a ser como un serrucho, como está pasando con la economía. Bueno, un mes sube un poquito, otro mes baja, pero digamos está relativamente estable con subas y bajas. Y el principal apoyo que se le va es el apoyo blando, es lo que le pasó a Alberto Fernández, pero mucho más rápidamente y después nunca lo recuperó. Se te va ese voto prestado, en el caso de Milei fue muy claro, de primera vuelta al balotaje, él salta del 30 al 56% y Bullrich había sacado un 24%, con lo cual la suma es casi aritmética. Bueno, ese voto prestado, entre comillas, o apoyo más blando, es el que primero se le va. Vos decís, ¿ese voto puede votar hoy a Kicillof o es más probable que vuelva a Milei si la situación económica mejora? A mí me parece más probable que vuelva a Milei. Excelente. Salvo que en el medio aparezca Villarruel, Macri, no importa quién. Y efectivamente, correcto, sí, porque le le discutan saque- el mismo andarivel de la discusión ideológica que Milei plantea, digamos, pero en todo caso con Sí, otros pero modos, tendrá también- otra discusión, digamos.
Sí, pero también en algunas encuestas midieron ponerle a Bullrich como variante libertaria. Te diría que siempre en general la gente tiende a votar al modelo original. Claro. Y a mí es cierto que hoy puede haber una demanda de un modelo como el de Milei, pero no sé, llamémoslo más republicano, institucional. Supongamos que lo puede representar Macri. Bueno, Macri ya tuvo su oportunidad y en su momento la gente eligió volver al kirchnerismo. Hoy en las encuestas Macri te diría que está más cerca de las imágenes de Cristina y hasta Massa que de Milei y de Bullrich, con lo cual lo que está bastante claro, creo que Macri se convirtió, digamos, en una piedra en el zapato. Si se presenta y saca entre, así sean 6, 8 o 14 puntos que no le permite pelear el poder en serio, sí está claro que le saca apoyo a un votante probablemente mileísta, con el objetivo del presidente de ganar en primera vuelta, que es como el sendero que trazaron ahora como la teoría ideal. Y con Villarroel entiendo que puede pasar lo mismo, puede ser más una piedra en el zapato que una pelea real de poder. Y también, digamos, si fracasa el modelo de Milei, parece improbable que la gente vote una variante como Macri o como Villarroel en general, y también fue bastante claro desde la vuelta de la democracia, cuando fracasa un modelo la gente pega el salto para el otro lado, o sea, prueba una cosa distinta. Eduardo, enorme abrazo, como siempre, hasta la próxima, un placer. Muchas gracias, chau. Eduardo Paladini, periodista y jefe de la sección política del diario Clarín, 9:30 allá en todo el país. Disfruta las mejores picadas con Baquiano Almacén. Una combinación perfecta de vinos seleccionados, quesos y fiambres premium. Ideales para acompañar cada previa, cada gol y cada festejo en grupo. Hace tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para celebrar como corresponde. Descubrí más en su Instagram, @Baquiano Almacén. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker. Con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker. De lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. La batería es Williard. Mi batería es Williard. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. ¿Cómo estamos, Romy? Bueno, en estos momentos, Paulino, hay un choque en Avenida General Benjamín Victoria y Avenida de los Constituyentes. Es una colisión entre un auto y una moto. La circulación está reducida, hay operativo de seguridad y lo mismo sucede en Morón y Argerich. Ahí también colisionó un auto y una moto. En los dos casos, los motociclistas heridos, asistidos por SAME. Sigue complicada Avenida General Paz, sobre todo el último tramo ya entre Saavedra y Núñez, todo entre Cabildo y Libertador, mano a Lugones, una Lugones bien intensa, mano a la autopista Ilia. Panamericana ya ha ido descomprimiendo y se va avanzando mejor desde lo que fue a primera hora. Autopista Perito Moreno con un tránsito bien fuerte, siguen las demoras en la autopista 25 de Mayo, en la zona del enlace, en sentido hacia el Bajo Porteño, tren San Martín con demoras, resto de trenes y subtes a horario, Paulino. Gracias, Romy, un beso. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. La definición es que el fiscal ha pedido la detención de Facundo Moyano y efectivamente va a quedar demorado, por lo pronto detenido, aparentemente por lesiones y privación ilegítima de la libertad de esta joven de 23 años que se la vio semidesnuda tratando de huir de una situación, se supone, de violencia de género. Ambos, naturalmente, bajo los efectos de la droga. Ella está internada en el Pirobano. Esta es la última novedad que se tiene. ¿El Pirobano no van los quemados? ¿Qué pasó? ¿Por qué está ahí?
Debe ser por la zona. más cercano. Por cercanía. Yo creo que debe ser por eso, si es probable. ¿eh? No me quedé tengo pensando, ¿por qué Sí. en el pirobano? No está tan cerca, pero sí puede Sí, ser por de todas eso. maneras, claro, el pirobano es especializado en eso, pero no es solo eso. Así que yo creo que debe estar ahí. Virrey Vertice Sucre, a unos 500 metros de un edificio en la Avenida Libertador al 5400, donde aparentemente estarían ellos. Claro, es donde estaba más cerca, está bien. Correcto. Intervino la comisaría 13. Da la impresión entonces que va a quedar, insisto, detenido Facundo Moyano. Es la definición más importante judicialmente hablando en el transcurso de esta mañana. Bueno, entre tantas cosas, Anabel Fernández Sagasti ha planteado un video. Y hay un planteo interesante, porque es senadora nacional, es mendocina, tiene y está cursando la semana 32 de embarazo, por lo tanto los médicos le recomiendan no viajar en avión, eso es una obviedad. Obvio. Como no vive en la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de otros casos que hemos visto, de personas con 33 o 34 semanas de embarazo asistiendo a una sesión en el Senado, ella dice, se va a privar el Senado de tener con lo cual quiero votar, porque no tengo ni... Bueno, escuchen a Fernández Sagasti con el planteo que hace respecto a una elección y a una votación que viene muy pareja de cara al jueves en cuanto a particularmente la ley de tierras a la cual ella se opone. Hago este video para contarles que le he presentado a la vicepresidenta de la Nación una nota en donde le pido que disponga de los medios virtuales necesarios para que pueda participar de la próxima sesión en donde se trata la ley de tierras. Como algunos saben, estoy cursando 32 semanas de mi embarazo y mi médico me prohibió viajar largas distancias, ya sea por tierra o por aire. Pero si yo fuera una senadora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, esto no me afectaría, podría estar presente en el recinto. Pero viajar más de 1000 kilómetros podría afectar mi salud y la de mi bebé. No estoy incapacitada para leer expedientes, para debatir ni para votar. Simplemente no puedo viajar largas distancias. Y existiendo medios virtuales que ya han sido probados y autorizados incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no veo por qué se me pueda negar este pedido. Este pedido que hago no tiene nada que ver con la licencia por maternidad que me corresponde y que la tomaré en su debido tiempo. Simplemente es el derecho de una senadora y de una provincia a estar representada en el momento en que se quieren entregar las tierras a los extranjeros. Y es mi derecho, mi deber y mi obligación como argentina y mujer del interior defender a los ciudadanos que me votaron. ¿Por qué no podría estar? No comparto muchas de sus cuestiones ideológicas, políticas. Ahora, ¿por qué no podría estar? Con esta asimetría, que si viviera en la ciudad de Buenos Aires podría estar en el recinto porque no tiene un viaje de más de 1000 kilómetros, tiene una condición particular que hay que preservar, que es la maternidad por venir, que es en el vientre un hijo. Y está en la semana 32 de gestación y es una recomendación médica. La verdad que parecería un absurdo que no la aprueben. Mientras tanto, el gobierno ya piensa en la sesión. ¿Qué pasaría si hay un empate técnico? Bueno, Villarruel no va a estar. Porque va a estar en ejercicio de la presidencia, porque el presidente va a estar en el exterior. Sí. Porque va a Ecuador y efectivamente también a Colombia. A Colombia va primero a Quito y después a Cali. Exactamente, para la asunción del nuevo presidente de Colombia. Por el jamoncito. Sí. El día viernes, el 7, ¿no es cierto? No, viaja esta noche, mañana a la noche viaja a Quito y el jueves es la asunción de la estrella. El 7. El viernes. De 7 la de estrella es el viernes. No, el día 6 es el evento. El día 7 asume. Estoy segura de eso. Ah, puede ser entonces. El evento que sí, es así. Discutan, Claro. No, está bien, está bien. Por eso, él vuelve, el 7 está acá, de nuevo Milei. El viernes. Claro, porque el de la estrella asume como presidente el día 7, pero Sí. el evento es el 6, jueves. Con lo cual, efectivamente, entonces viaja mañana por la noche. Exacto. Eso hace que, como el jueves está todo el día fuera, Villarruel está en ejercicio de la presidencia, por lo tanto no puede presidir el Senado. Claro. ¿Me explico? Sí. Con lo cual se evita lo que el gobierno quiso evitar convocando un cuarto intermedio para discutir este jueves, lo que pudo haber discutido hace 15 días. Estaba en el temario y como no había números ni hay certeza, Bullrich decide retirarlo en acuerdo con Mayans, con el peronismo. Porque la probabilidad de que termine en 36-36 y Bullrich teniendo que hacer que la que desempate sea Villarruel y que lo haga en oposición a lo que el Ejecutivo quería, porque ella demostró estar abiertamente en contra de esta iniciativa, era muy alta. Entonces tenemos un Cobos en perspectiva similar al 2008, digamos, con el voto no positivo. Y se caía efectivamente el debate y por lo tanto había que esperar luego al recambio legislativo próximo para volver a insistir en la ley.
Se puede tratar un mismo proyecto en 2 oportunidades. Así que efectivamente, el mismo año. El gobierno allí saca un tema no menor. Eso es mucha astucia política, digamos. Y el presidente hace un viaje, además, muy relevante en términos de la consolidación de su imagen y demás. Yo desconozco si estaba pautado o no, pero no descartaría que esto sea de este modo, porque la agenda estaba prevista y la sesión fue impuesta hace 15 días. Bueno, 9:39 en la mañana. Más allá de todo esto, apareció un audio de Cristina. Se lo mandó a Juan de Bandi, un dirigente de 3 de febrero. Querido Alejandro Cancelare me dice, escuchá, esto es lo que se está viralizando. ¿Qué dice Cristina? ¿De qué habla Cristina? Primero agradece el respaldo que muchos le hicieron en San José 1111, fueron algunos pocos, cada vez todo más residual, en medio del operativo clamor que un sector todavía mantiene el peronismo, a envalentonarla la idea de una especie de revisión de su condena, la presentación internacional que está haciendo ante la ONU, todo lo cual probablemente caiga en bolsillo roto y demás. Pero lo cierto es que Cristina agradece con un audio de voz y dice esto respecto a justamente la sesión del jueves. Decirles a través tuyo a todos los compañeros y compañeras que hicieron todas las actividades hoy acá en la puerta en San José 1111, que muchísimas, pero muchísimas gracias. Estuvo todo muy lindo, movido, me encantó la banda es muy buena y más me gustó que hayan convocado para el 6, ¿no? A la plaza con el tema de la ley de tierras y a las chiquititas y chiquitines que bailaron y representaron nuestros patriotas. La verdad, darles un beso enorme de parte mía. Necesitamos muchísimos nenitos como esos. Un beso. Ese tiempo no se lo escuchaba a Cristina, ¿no? Sí. Bueno, Facundo Moyano está detenido a esta hora de la mañana y es el título de todos los canales de noticia a propósito de la privación ilegítima de la libertad a una mujer y lesiones de 23 años con la que estaba compartiendo, se supone, en la noche. Ella apareció semidesnuda en la vía pública. Eso ameritó los llamados al 911, la intervención policial, y efectivamente ya hay una causa judicial. Y el fiscal pidió la detención. Y efectivamente Moyano está en condición de detenido, ya no demorado, detenido. Está Francisco Reculat, que es intendente de Trenquelauquen. ¿Por qué queremos hablar con él? Porque efectivamente el municipio abrió una inscripción para la construcción de 38 viviendas mediante la modalidad, ¿se acuerdan? Círculo cerrado. No, ¿qué era eso? El círculo cerrado de los autos. Vos entrabas a un círculo cerrado y como dependiendo de los sorteos, claro, podías acceder a un auto en la cuota 2, 5, 10, 15. ¿Y salía sorteado? Salía sorteado, correcto. Bueno, es un sistema que impulsa íntegramente la administración local, el municipio, con una inversión superior a 2.300 millones de pesos para que haya una alternativa, para que haya familias que encuentren la posibilidad de tener un techo propio. Sí. Eso puede masificarse, no es algo aleatorio. Intendente Reculat, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Paulino Rodríguez y Julieta Tarrés lo saludan. ¿Cómo anda? Buena mañana. Hola, Paulino y Julieta. Bueno, muy buenos días. Gracias por la comunicación. Faltaba más. Me resultó curioso. ¿Esto es un círculo cerrado de verdad, la vieja usanza, para construir las 38 viviendas? Exactamente. Bueno, hoy los municipios atravesamos una realidad. La demanda habitacional es grande a lo ancho y a lo largo del país. Siempre fue difícil acceder a una vivienda y hoy la falta de programas nacionales y también provinciales, la dificultad económica y también el crédito, que todavía no hay créditos accesibles a baja tasa, como viejos modelos, como en su momento existió el Procrear o demás, nos ha recargado a los municipios con la demanda de la ciudadanía, ¿no? Nosotros en ese aspecto, en Trenquelauquen, tenemos un modelo establecido con dos fondos afectados, uno que es un fondo de tierras y otro que es un fondo para círculos cerrados de viviendas. ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, el fondo de tierra es un fondo por el cual el municipio va comprando tierras, va urbanizando, va realizando las obras de infraestructura, y luego tenemos programas como, por ejemplo, un programa que establecimos hace poco que fue Milote, que son venta de terrenos a precios accesibles, donde todo lo que ingresa va a ese fondo. Lo que permite es, la tierra no se regala, la tierra tiene un costo, tiene una financiación accesible, pero esto es lo que nos permite que el esfuerzo inicial que haga el municipio también vaya acompañado por el esfuerzo del vecino, que ese fondo vaya a un fondo afectado y que en el tiempo el municipio pueda ir comprando tierras y urbanizando. Y también tenemos un fondo afectado que es Círculos Cerrados de Vivienda,
nosotros ahora avanzamos con una licitación para construcción de viviendas, donde todo el dinero que ingresa va a ese fondo afectado, ¿no? Nosotros somos un distrito de 50.000 habitantes, y la verdad que poder impulsar estos programas... Está bien, pero ese fondo específico usted lo licita, lo hacen empresas constructoras locales, etcétera, tiene un plazo de ejecución 24 o 36 meses, y la gente que participa paga una cuota de ¿cuánto, por ejemplo? Mirá, nosotros lo que establecemos, todas las obras de infraestructura las realiza el municipio por administración, y después la construcción de las viviendas tienen un plazo de 15 meses. Nosotros abrimos una inscripción donde, por supuesto que la demanda de la ciudadanía es más grande que la cantidad de viviendas. Está bien, pero por eso digo, pero quiero entender en términos sencillos. ¿Cómo se financia? ¿Cuánto pagan? ¿500 pesos? ¿1.000 pesos? ¿100.000 pesos? Bien. ¿2 millones? Mirá, la vivienda con terreno incluido tiene un monto de 76 millones de pesos. O sea, $50.000. Con terreno incluido, ¿no? ¿Cuántos precio metros? De construcción 58 metros cuadrados. Es una vivienda con living, comedor, baño y 2 habitaciones. Para una familia tipo, en un terreno de 12 metros por 28 o 30 metros o 35 metros, de acuerdo al lugar de la manzana que toque. Sí, pero la pregunta es, ¿cuánto vale un metro cuadrado en un barrio que no sea propiedad de la intendencia, en este caso del municipio? Para tener una comparación. Mira, nosotros al construirlo en escala prácticamente reducimos a la mitad. O sea, el precio del metro cuadrado hoy, a lo que nosotros lo estamos llevando adelante, son $700 el metro. Hoy el metro cuadrado vale $1.000, $1.200 en general. El precio de la construcción ha aumentado mucho, ¿no? Sí. Al hacerlo en escala, el terreno también son tierras que compra el municipio, que urbaniza, que quedan debajo del valor de mercado. Entonces es un beneficio. ¿Cómo funciona el circuito? Quienes salen sorteados, porque se hace un sorteo, y cumplen los requisitos, tienen que abonar el 30% del valor del inmueble en 6 cuotas, ¿no? Quienes garantizan ese 30%, son 22, 23 millones de pesos, en 6 cuotas, hay que tener una reserva. Luego el municipio financia el 70% de la vivienda en cuotas de 450.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener un ahorro inicial financiero, pero luego prácticamente con ese esfuerzo la cuota queda prácticamente igual que un alquiler. Los alquileres o menor de mínimo rondan esto. No es un programa social total, porque el municipio tiene necesidad de financiarse, pero lo que el municipio financia prácticamente es el 70% del valor, que es un valor de vivienda que es de calidad y está por debajo del valor del mercado porque se hace en escala, ¿no? Ese esfuerzo inicial, nosotros históricamente el municipio gestionaba ante nación, provincia, las viviendas sociales, viviendas que se pagan van pagando en cuota a un precio accesible, y el municipio complementa también con esto, ¿no? Nosotros ponemos fondos públicos, fondos de toda la ciudadanía, entonces buscamos garantizar. Qué pena la comunicación. Realmente tenga duración en el tiempo. Es un modelo que la verdad que es exitoso. Hoy prácticamente la posibilidad del crédito es compleja. Y acá otro de los beneficios que tiene, que las cuotas se actualizan de acuerdo al coeficiente de variación salarial. O sea, cada 3 meses como rige para la construcción. Cada 3 meses para cualquier construcción. Francisco, ¿usted de qué partido es? Yo del radicalismo. No, mi pregunta tenía que ver no solo con el financiamiento de las personas, sino cómo consigue financiamiento el municipio. ¿Simplemente cobrando impuestos? Mirá, nosotros tenemos una administración, tenemos un municipio ordenado, en equilibrio, llevamos 6 años de equilibrio fiscal y superávit fiscal, tenemos una administración rigurosa en ese aspecto, pero también somos muy activos en infraestructura. Nosotros tenemos hospitales municipales, avanzamos con obras educativas, obras de infraestructura. Ese orden financiero a nosotros nos permitió, el superávit que tuvimos en los últimos 2 años, nos permitió presupuestar para este año un círculo cerrado, poner una inyección inicial de dinero y financiar estas viviendas. El objetivo es que todas las cuotas que vayan ingresando de estas viviendas van a ese fondo y permitan en el futuro hacer una cadena que el municipio más pueda vivienda, todos los años. Un círculo virtuoso. ¿Y cuál es la tasa de retorno para el municipio, para los que pagan los impuestos? O sea, el municipio se tiene que capitalizar para seguir invirtiendo. Mira, nosotros, el 30%, exactamente, el municipio recibe el 30% como anticipo y financia el 70%
de la vivienda de acuerdo al CBS. Sí. Obviamente el municipio, en el esquema de las 120 cuotas, no recibe todo el dinero, hay un beneficio ahí para los adjudicatarios, pero también hay un esfuerzo inicial. Y el esfuerzo inicial lo que permite, si el municipio la financiara en su totalidad, sería un programa que termina en los beneficiarios que se construyen. Lo que nosotros buscamos es darle duración en el tiempo. Por eso se pide un esfuerzo, nosotros administramos fondos públicos. Es una cuestión de prioridades, intendente, es una cuestión de prioridades, de entender que la vivienda es un hecho importante, que también da derechos, que mantiene a las personas en un marco de privacidad, porque no es lo mismo que estar en la vía pública o que estar en un asentamiento o estar en conexiones irregulares a los servicios, y porque además efectivamente urbanizar zonas también hace a una mejor calidad de vida. Claro, pero le pregunto por el financiamiento, porque si no todos los municipios tendrían estos programas. Justamente el financiamiento está dado, me parece, quería entender, con impuestos. intendente, con una administración sana de los impuestos que se recauda. Otros los destinan a otras cosas, otros los destinan a financiar infraestructura, otros los destinan a financiar... O otros no lo tienen directamente. U otros no lo tienen, claro, exactamente, lo gastan en otras cosas. Mira, nosotros tenemos un municipio con las cuentas en orden, somos muy rigurosos en la ejecución del presupuesto, y eso nos ha permitido, el ser ordenados, poder proyectar, ¿no? También el municipio compra tierra, las urbaniza, las va loteando, se van vendiendo por debajo del valor de mercado, y eso va retroalimentando. Nosotros lo que buscamos es un programa que es exitoso porque permite que en el tiempo se vaya hilvanando, ¿no? La noticia de la puesta en marcha de este círculo cerrado tuvo mucha repercusión, me han llamado desde otras provincias, desde otros municipios, porque... Tal vez sirva como experiencia de testigo. Exactamente. Correcto. Nos han pedido la ordenanza, nos han pedido la forma de trabajar. Es cierto que el municipio, las casas no se regalan, las casas tienen un precio, somos exigentes en el pago de las cuotas, luego si hay una demora, un retraso, se cita a la gente y si hay un motivo puntual se espera, pero lo que buscamos es que las cuotas se cobren, se paguen y que nos permita dar sustentabilidad en el tiempo, ¿no? Correcto. Por supuesto que construirlas en escala hacen reducir el precio, que el municipio sea el que compre la tierra y urbanice también baja precios, y ese trabajo en escala de presencia del Estado, pero con eficiencia, permite reducir mucho el costo del valor total de la vivienda. Esta misma vivienda construida en forma privada vale muchísimo más y también le lleva mucho más tiempo, ¿no? Intendente, gracias por esta delicadeza para con nosotros. Termine usted bien la mañana. Muy gentil. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Felicitaciones por el programa. Gracias, Francisco Reculat, intendente de Trenquelauquen. ¿Por qué lo quise mostrar? Porque definitivamente también es un debate muy atractivo. También el municipio crea después nuevos ingresos, porque hay más viviendas, porque son frentistas que van a tener que pagar los servicios, el ABL. Sí, igual a mí no me cierra todavía, porque si cobra más barato el metro cuadrado de lo que vale en el mercado y está pidiendo un adelanto del 30%, el costo financiero debería darle más bajo que un privado. ¿Cuál sería el beneficio para el que paga impuestos? Que no necesita comprar la vivienda. No me cierra. Si no, todos los municipios que están bien administrados o las provincias podrían tener programas de desarrollo de vivienda que no tienen. Porque la vivienda es una cuestión de primer orden en términos humanos. Sí, está bien, estamos de acuerdo, pero no hay dinero. No me gusta tener en mi ciudad Las Flores, por ejemplo, Juli, personas que no tengan una vivienda con los servicios, estén enganchados a la luz y demás. Si esa persona tiene un beneficio, tiene la posibilidad de tener plata y puede acceder, la clase media baja, a una vivienda de calidad en un lugar donde yo urbanizo, extiendo la urbanización del municipio. No, yo lo entiendo perfecto. Lo que digo es si un municipio, un político, un gobernador, incluso el presidente tuviera la posibilidad de hacer esto de forma escalable y masiva, todos lo harían, porque es un beneficio para la política. Bueno, por ahí lo estamos viendo como incipiente y puede ser algo que se replique. Bueno, no pasó. En la historia argentina, cada vez que pasó esto, no pasó. Se desfinanciaron los estados. El Procrear desfinanció el Estado y todos los distintos programas de viviendas desfinanciaron a los estados con impuestos. O sea, con plata de los contribuyentes. Por eso lo hacen los sectores privados, porque saben cómo financiar. Y eso genera una brecha mayor entre el que lo puede pagar y el que no. Bueno, por eso. Y una sociedad más desigual. Y el Estado está para hacer sociedades más igualitarias. Es un debate filosófico y ahí podemos tener diferencias y está bien. Estamos en un Yo creo que vos la ruta la tenés que hacer, por ejemplo. Pero la ruta es la ruta. Sí, pero no la usan todos. Hay gente que no tiene auto, hay gente que no tiene vehículo. Con tu misma lógica, decir, ¿por qué pago impuestos para financiar una ruta que yo no utilizo? Está bien, pero tenés la posibilidad de utilizarla si quisieras, porque es abierta. La propiedad privada, la casa es tuya.
No la usa otro, no la usa el vecino si vos la dejás en vacaciones. Y la estás pagando vos con el impuesto de terceros. Pero eso hace que una sociedad sea un poco más igualitaria porque los chicos tienen una habitación, porque no tienen niveles de hacinamiento. Estamos de acuerdo, porque yo no viven estoy en con desacuerdo mejores con que la gente instalaciones. viva mal. Lo que digo es, hay cosas que financieramente no son posibles y está a la vista, porque si no todos tendrían una casa. Bueno, pero acá el intendente lo que ha dicho es interesantísimo el debate. Acá dijo, el 30 se lo pido, después el resto me lo financian mes a mes. Claro, y dice, ¿qué pasa si no lo pueden pagar? Y bueno, trataremos de que lo puedan pagar. Y si no lo pagan, los impuestos los está pagando la gente que sí contribuye. Habrá desalojo, naturalmente. No, ¿qué va a haber desalojo? Si no hay en el sector, no hay mercado secundario de venta de viviendas, no hay expropiación de viviendas en este país. No existe. Pero el gobierno está por aprobar una expropiación de viviendas expeditiva a partir del jueves. Eso es cuando vos tomás una propiedad de alguien. Pero si vos compraste una casa en un crédito hipotecario, no hay mercado secundario. Tu casa no te la expropian. Eso no pasó nunca. Pero hoy, con los que están atrasados, por ejemplo, que son la mínima parte en banco, ¿cómo ocurre? Banco Nación, Banco Hipotecario. Nada, le hacen un plan de refinanciamiento. La casa es la casa. Habrá un plan de refinanciamiento, sí, en este caso. Bueno, en el pero Estado. es dinero público, esa es la diferencia. Entre que el banco pierda plata y un municipio que administra plata de gente, que son todos los contribuyentes que no toman decisiones sobre el dinero. Juli, pero puede perder plata, pero hay sectores que están accediendo a un beneficio que de otro modo no accederían. Yo que tengo la posibilidad de pagarme mi seguridad privada, mi prepaga, el colegio privado, por ahí no quiero nada de Estado, no quiero que me cobren ningún impuesto. Sí, obvio. Pero si vos no pagás impuestos, ¿sabés lo que es pasa? imposible. Y claro, porque no me garantiza la seguridad, Ahí está. que me limpien la boca de tormenta, que mejore eventualmente el diseño de una ciudad. No, yo lo que digo es, si vos sos un municipio modelo en el que das salud pública de calidad, no tenés que cobrarle prepaga a nadie, le das la educación impecable, donde no tenés que recurrir al sector privado, podés dar un programa de vivienda. Ahora, cuando todo lo demás no está cubierto, con los impuestos de la gente, no sé si puedes dar un programa de vivienda, porque lo demás está primero. Porque para eso pagan los impuestos. El primer derecho es la vivienda para la gente muchas veces, porque te da la privacidad, Juli. Vos pensás para que mí está no en la es un calle. derecho, para mí es la condición de poder conseguir la vivienda. Es un derecho en términos, te da un derecho a la ciudadanía, derecho a la privacidad, todo eso, tener una casa. No tenerla no te da privacidad, no te da ciudadanía, no te da mucho hacinamiento, no te da, qué sé yo, la posibilidad de tener un baño, la posibilidad de tener servicios, luz, gas, agua, cloacas. Si todo eso lo pone el municipio, qué sé yo, y eso genera una mejor calidad de vida, yo creo que es un mecanismo de ascenso para sectores que en algún momento requieren eso. Te insisto, desde mi perspectiva, con mis ingresos, agradecido de la vida por encima de la media, yo digo, impuesto cero. Claro, pero cero, para mí cero. Podría financiar este programa con impuesto cero. Eso es como una contradicción. Bueno, por eso digo, porque justamente yo creo en una sociedad donde haya sectores a los cuales el Estado tiene que apuntalar, tender un puente, porque a mí me pasó que vengo de abajo. Yo estuve en una escuela pública, nací en un hospital público, Paulino, tuve accesos. En los países socialdemócratas nórdicos en Europa, el que no tiene acceso a la vivienda pero no la puede comprar, teniendo crédito, alquila. No todo el mundo tiene vivienda. En Europa, podemos hacer una encuesta, hay muchísimos países de Europa es un debate, con correcto. distintos gobiernos que no todos tienen vivienda. ¿Por qué? Porque es caro. El que no puede comprar una vivienda la alquila y paga impuestos a cambio de que le den salud, educación, seguridad y defensa. Esos serían los 4 pilares del Estado. Esa sería la forma de vivir en una democracia en la que vos tenés asegurado derechos, entre muchas comillas. Hay gente que eso no lo ve como derechos. Ahora, nadie te paga una vivienda financiada. El Estado no hace eso. Y cuando hay planes de ese tipo, en general, o tienen fondos anticíclicos, porque han ahorrado mucho tiempo otras generaciones, o hay algún desfalco. Y esto ha pasado históricamente, sobre todo en países de Latinoamérica. No solamente en Argentina, ha pasado en Brasil, en México, y quienes nos están escuchando y viven en esos países saben. Entonces, es raro que un municipio que todavía no tiene cubierto todas las necesidades básicas en las otras áreas tenga un plan de vivienda. No lo discuto, capaz que el tipo tiene razón y financieramente no me lo pudo responder, tiene una tasa positiva que le devuelve en impuesto, le devuelve parte de los impuestos a los que aportan. Puede ser, no lo sé. 9:58 ya en la mañana. Ya sabemos dónde estamos. Ahora miramos hacia adelante. Bueno, hacia adelante tenemos la mesa política, entre otras cosas. Claro. ¿Tenemos fútbol hoy? No.
No, mañana Mañana vuelve el tenemos fútbol. Sí, sí quería mencionar un tema que salió hace muy poco. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, agradeció a Leo Messi la donación de 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid después del incendio que ha sido devastador en las últimas semanas. 80.000 euros, donó 80.000 euros. Dijo, quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece. Hoy hay reunión de Martín Menem con los jefes de bloque, mientras tanto en diputados, y en el Senado se tratará de ultimar detalles. 4 de la tarde habrá una conferencia de prensa. Bullrich también estará un dirigente, un senador de la provincia de Tierra del Fuego y Coto, y efectivamente estará también Nadia Márquez de Neuquén, dando las especificaciones, las modificaciones para el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Recuerden que Facundo Moyano está detenido a esta hora, que es uno de los títulos de primerísimo orden, y que no hay acuerdo todavía sobre el estrecho de Hormuz y que Irán dice que no va a negociar. Por ahora el petróleo se mantiene hacia abajo, teniendo en cuenta que empezó cotizando en 82, subió 84, vuelve a los niveles de $82 por barril. También sabemos que hoy se conoce el relevamiento de expectativas de mercado, que nos va a dar un parámetro de las consultoras privadas. ¿Qué dicen en cuanto a PBI? Inflación, tasas de interés y dólar. El jueves recién tenemos indicadores del INDEC que dicen que el índice de producción industrial pesquero de junio nos va a dar el resultado y el índice de producción industrial minero de junio nos va a dar el resultado, 16 horas. Y el viernes tenemos construcción e industria. Exacto. Las dos cosas. Nos quedó una efeméride muy ¿Cuál? importante. Chiquitita y nos vamos, que llegan No Somos Nadie. Un día como hoy de 1693, el monje benedictino Dom Perignon inventa el champán en el pueblo de Epernay, de la región francesa homónima a la bebida. Muy interesante. Ese es fundamental. Es muy Con importante. ese tendría que haber empezado hoy. Dom Perignon. Y hoy es el día del panadero. ¿Factura favorita, Paulino Rodríguez, de Portugal? Todo lo que tenga dulce de leche. Un cañoncito, ponele. Cualquier cosa, medialuna con dulce de leche, lo que sea. Feliz día a los panaderos, un abrazo a todos. Sí, un beso grande. Y a los panaderos y a las panaderas, por si hay alguna amiguita. Todos, claro. Dale. Está bien, ¿no? Now. X28 activada. En X28 sabemos que si entran a tu casa, ya es tarde. Por eso blindamos tu hogar con 3 anillos de protección: exterior, perimetral e interior. Nadie cuida mejor tu casa que los especialistas de X28. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. ¿Dónde estamos? Noticias para entender el momento.